Bienvenidos chicos de tercera secundaria a su curso de literatura. El día de hoy vamos a hablar sobre el posmodernismo criollista en el Perú republicano. A ver, el posmodernismo, ¿no? Vamos a hablar ya del modernismo, el tema de, sobre todo de José Santos Chocano, ¿no? Donde inventan ciertos lenguajes y sobre todo generan su propia tendencia, ¿no? Tendencia literaria muy alejada de Europa. Entonces, el posmodernismo es la siguiente etapa, ¿no? La siguiente generación de escritores, pero que tiene un tema criollo, ¿no? Un tema criollo, nos referimos al desarrollo de la mezcla entre el español y el indígena, ¿no? Ya en nuestra etapa republicana ya establecida, ¿no? Ya establecida. Y bueno, en la imagen estamos viendo al gran Abraham Valdelomar, el famoso Gallo Carmelo, ¿no? Una historia clásica que vamos a ver en la clase del día de hoy. Pero ¿por qué es importante hablar sobre el posmodernismo? Es importante hablar sobre Valdelomar, sobre Mariátegui, sobre estos dos autores con diferencias en posturas, ¿no? Con diferencias en posturas, pero que esas posturas tenían que ver muy bien con el tema de la vida, ¿no? Y en momentos que estamos pasando, es importante marcar ideas, ¿no? Marcar ideas y posturas. Primero, de reconocerse como alguien importante, como ser humano, ¿no? Muy aparte de donde uno tiene un origen, tiene que reconocer que venir de un lugar, de un espacio, ya es importante. Ya es importante porque representas a un grupo y tienes que ser, así seas rechazado, con el talento, con la calidad, ser como Valdelomar, como lo fue Valdelomar en su momento, un dandy, ¿no? Una persona importante, que él sabía importante, aunque los demás o el resto de la sociedad quisieran ningunearlo o desaparecerlo. Es por eso que es importante hablar del modernismo, porque hablar de Mariátegui también hablamos de un tema de lucha política, pero un tema de lucha política con ideas, ¿no? Con un tema de ideología, que vamos a hablar después, que lamentablemente se desapareció. Pero bueno, vamos a darle bienvenida a ustedes a tercera de secundaria, curso de literatura, su profesor Jorge Ureta Sandoval, y nuevamente decir que el tema es el posmodernismo criollista en el Perú republicano. Veamos. Primero, el regionalismo o criollismo peruano. ¿Por qué regionalismo? Porque hablamos de regiones, ¿no? Regiones, sectores, de la sierra, la costa, de la selva. Y el tema que hoy ya lo hemos dicho, que es el tema de la mezcla del español con el indígena y con el nuevo peruano, ¿no? Que es el criollo. Pero un criollo que tiene otros cortes, ¿ya? ¿No? Un criollo musiquero, ¿no? Si el término podría mezclarse, valsero, gustaba mucho el vals. Entonces vamos a ver 7 características. Primero, fue una reacción estética y estilística que surge ante los excesos retóricos y exotistas del modernismo. Retóricos, ¿no? El retorcerse, ¿no? El retorcer, el trabajar con el tema del lenguaje en sobre exceso, a eso nos referimos, que surge ante esto. Exóticas porque son extrañas. Entonces el regionalismo del criollismo se presenta como una oposición ante esto, ¿no? Ante el modernismo que representaba esto. La narrativa se interesa por la lucha del hombre contra la naturaleza. Muy importante acá, ¿no? En el tema del modernismo se empieza a hablar del humano, del hombre, que tiene que ver con el humanismo y todo eso, pero en el tema del regionalismo y el criollismo hay un tema más central, ¿no? Ya mucho más específico en el caso del hombre, que es su lucha contra la naturaleza, ¿no? Y ahí hay representantes latinoamericanos muy importantes, ¿no? Como Rómulo Gallegos en Venezuela, importante, ahora hay un premio con su nombre. Horacio Quiroga, gran escritor uruguayo. Y en el caso de Perú se guardó estrecha relación con el movimiento colónida, ¿no? El movimiento colónida representa esta lucha del hombre contra la naturaleza, ¿no? ¿Y por qué? Porque en el Perú sí hay cierta lucha contra la naturaleza, y me refiero a poder subsistir en una naturaleza tan cambiante, ¿no? Como la nuestra, como la peruana, que es hermosa también en muchos aspectos, porque ahí nos brindan muchos tipos de alimentos, de productos, pero que es difícil, ¿no? De controlar y manejar. ¿Qué más hay? Conocimiento de la realidad nacional y social. Hay un conocimiento más permanente, entonces más político, ¿no? Impulsó el desarrollo de la literatura en la provincia
y el apego a lo nacional y lo popular. El tema popular en el tema criollo, ¿no? El tema musical, el tema de la fiesta, y el tema nacional, bueno, tiene que ver con el tema de las regiones, la sierra, la costa, la selva, como les digo, ¿no? La literatura se orienta a una finalidad práctica, tiene una finalidad, un desarrollo, un fin práctico, un fin didáctico, ¿no? Impulsó el nativismo como reacción ante el cerrado. A ver, el nativismo, ¿no? De natal, ¿no? De donde nació, ante una reacción cerrada de un grupo, como siempre ha habido de cierto poder literario, ¿no? Centralista, por supuesto, que dominaba desde entonces y sigue dominando, ¿no? Y me refiero a centralista no en el término de que Lima domine, ¿no? Sino que hay ciertos sectores que tienen la prensa y que dan espacios a cierta literatura y a cierta literatura no. Y eso también pasaba en ese tiempo, ¿no? Busca producir una representación verosímil, o sea, que sea cierta, de los ambientes sociales, ¿no? Que se acerca más. Por eso está en contra del modernismo, el modernismo que era retórico, que era más exótico, en este caso no, se acerca más a la realidad, ¿no? Características del posmodernismo, ¿no? Tenemos tres como básicas: la inclinación hacia lo autóctono, hacia lo nativo, ¿no? La sencillez técnica, el trabajo técnico más sencillo. El narrador es inocente, omnisciente, ya hemos hablado. El narrador omnisciente, el tipo narrador es el que lo sabe todo, ¿no? Lo que siente el personaje, lo que siente el enemigo, lo que quiere un personaje X que está pasando ahí como secundario, lo que quiere hacer, lo que desea hacer y lo que va a hacer al final, ¿no? Los personajes. Y lo que pasa con la naturaleza, además, lo que hace la naturaleza, lo que puede hacer, lo que anuncia la naturaleza. Ese es el narrador omnisciente, ¿no? El narrador Dios, le dicen algunos, ¿no? El que sabe todo lo que va a pasar. Entonces, esas son las características básicas del posmodernismo, ¿no? Exponentes importantes, por supuesto. Federico Moore, con su obra Prosa de la Luna y del Mar, interesante. Alberto Hidalgo, esta obra es muy importante, Hombre y Bestias, tienen que leerla, tienen que buscarla. Después está el señor que está en la imagen, el señor José Carlos Mariátegui, con su obra más importante, por supuesto, en ensayo crítico, desarrollo, me refiero al análisis de la realidad peruana, con 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Importante el libro, que parece que todavía se mantiene vigente para ver lo que está pasando, ¿no? Con tipos de justicias y todo eso, de corte izquierdista, si lo queremos llamar ahí en el tema político, pero Mariátegui era un ideólogo, ¿no? Y que es un ideólogo, es una persona que plantea ideas, que tiene una idea o que tiene varias ideas que van en conjunto hacia una postura, ¿no? Cosa que los políticos peruanos en los últimos años han perdido mucho, ¿no? Mucho. Aparece también Percy Gibson con La Jornada Heroica, obra importante, y en la creatividad, sobre todo literaria, aparece el gran Abraham Valdelomar, ¿no? Con El Caballero Carmelo, una de sus obras máximas, aunque tiene más, claro que está. A ver, para pasar a Valdelomar vamos a hablar un poco de Mariátegui, en el sentido que este señor que participó en la política nunca olvidó el tema del trabajo literario. Si queremos comparar a hombres así capaces, inteligentes, podemos comparar con César, el gran César, el emperador romano, que también escribía. Y ese corte, ¿no? Su rival de Mariátegui en política era en La Torre, otro ideólogo aprista, y es importante volver hacia atrás mirando eso, porque ahora que hay poca confianza, hay poca creencia en lo que nos dicen los políticos, ¿no? El presidente, los congresistas y todo eso, y me refiero a las personas, yo sé que son jóvenes ustedes, pero que ven, ¿no? Que ven reflejados en sus hermanos mayores, sus padres, esa poca confianza hacia la política. Hombres como José Manuel Mariátegui eran importantes, ¿no? Lamentablemente, en el 92 fue mutilado, ¿no? Por el gobierno de Fujimori, estudiar a profundidad a Mariátegui, a Ayar y todo ello, porque antes se estudiaba a profundidad. Ahora se le tiene como una pequeña indicación, ¿no? Lamentablemente. Pero podemos nosotros estudiarlo, buscando pensamientos, no estando de acuerdo quizás, la mayoría de cosas que están en 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana me parecen muy interesantes, pero hay cosas que no creo que ya se den, y me refiero a que sirvan como postura, pero que es importante leerlo, ¿no? Porque origina que desarrolles pensamientos, que es lo más importante de un libro, ¿no? Que origine que intente responderte preguntas y que cuestiones al mismo tiempo, ¿no? Y cuestiones tu sociedad para intentar mejorarla.
Ahora sí, hablemos del gran Abraham Pinto, llamado o conocido como el Conde de Lemos, ¿no? El dandy o el padre del cuento peruano, ¿no? El mejor cuentista del Perú para muchos escritores, así ha sido marcado Abraham de Lomar. Nació en San Andrés, una pequeña caleta de pescadores en Pisco, pisqueño él, Ica, en 1888. Llegó a Lima, o sea, viene a Lima para estudiar, ¿no? Para estudiar secundaria en el Colegio Guadalupe, un colegio emblemático, eh, para desarrollar su vocación dibujante y narrador, ¿no? Era dibujante también. Incursionó temporalmente en la vida política, pero temporalmente, felizmente, porque un escritor que se mete en una política se distrae mucho, ¿no? ¿Puede hacer un escritor política de su libro? Sí, por supuesto, ¿no? Planteando ideas sobre todo, ¿no? Pero si trabajas en política, la escritura poco que pierde, ¿no? Cosas, por eso Mariátegui también es admirable, ¿no? Porque trabajaba muy bien el tema del desarrollo de los textos y todo eso, ¿no? Incursionó temporalmente la vida política como seguidor de Guillermo Billinghurst. Durante este breve régimen presidencial pudo viajar a Europa y a Estados Unidos, ¿no? Viajó, aprovechó de estar ahí, revolucionó la cultura nacional cuando se convirtió en el dandinesco líder del café Palace Concert, ¿no? Hay una frase de él famosa donde decía, burlándose del centralismo también, decía: Perú es Lima, Lima es el centro de Lima es Girón de la Unión, y el Girón de la Unión es Palace Concert, y el Palace Concert soy yo, ¿no? A final de cuentas era un poco del gol atrás, pero era importante, ¿no? Para poder mantenerse entre bestias, y me refiero a bestias en el sentido de personas que tenían el poder, ¿no? El enfoque literario para desarrollar y decirle quién tiene más espacio o posibilidades. Se sigue dando, ¿no? Pero él no, ¿no? Él tenía esta cosa. Y era el dandy, ¿no? Una persona bien vestida, culta al hablar, llamativa por esa calidad que mostraba, ¿no? Como persona. Llevó una vida bohemia. Bueno, ya hemos hablado de bohemia en algún momento en literatura, hemos dicho que tiene que ver con el estar en ciertos lugares, espacios, compartir con un grupo de personas que también está metida en literatura, en artes, viajar, intentar llevar cultura por varios lados. Es un tema bohemio, ¿no? Y protagonizó algunos sucesos poco ortodoxos. Como diría poco ortodoxos, es un tema de algunas cosas bochornosas. Era de tomar mucho. En 1919 viajó a un Congreso Nacional de Ayacucho como representante de Ica y falleció a los 31 años. A ver, hay ciertas cosas extrañas ahí, pero la que más he escuchado yo como escritor y además como educador, en el sentido de hablar con profesores, literatos y todo eso, y como escritor también, porque tengo oportunidad de escuchar a otros escritores hablar de eso, es que en este congreso se levanta ebrio y así, una chica, si no me equivoco, se cae de las escaleras y al no encontrar que nadie lo ayudara, muere ahogado con su baba, ¿no? Con su vómito, después de un rato de sufrir. Es lo que más se cuenta, ¿no? Pero eso no quita su calidad como escritor, ¿no? Cuentista extraordinario además, ¿no? Además también fue poeta, ¿no? A ver, estilo. ¿Qué tipo de estilo planteaba Malelomar? Sencillo, pero en eso de sencilleza hay muchas personas que quieren, no dan importancia, pero como hablaba Osvaldo Reynoso, otro escritor importante que lamentablemente se ha ido hace unos años, llegar a la sencillez sin caer en lo simple, que es cosas distintas, es muy difícil, ¿no? Entonces él era sencillo, intimista y ameno, ¿no? Dejaba traducir cierto tono crepuscular en sus obras, crepuscular, tristeza, ¿no? A eso nos referimos. Tono nostálgico, justo lo que estamos diciendo, tierno e íntimo. Era muy intimista, su literatura es muy intimista, se hace sentir ahí con él, con los personajes, con notoria presencia autobiográfica. Cuando nos referimos a presencia autobiográfica nos referimos a que los personajes o los lugares que cuenta tienen que ver mucho con su vida, tiene que ver con sus pasos, ¿no? Ternura hogareña y melancólica, eso también uno de sus poemas máximos. Cultivó un lenguaje elegante y candencioso. A ver, obra. En la lírica tenemos el famoso poema Tristitia, importante. César Vallejo hace referencias a ese poema en varios poemas. Además,
El hermano ausente en la cena pascual, otro poema muy importante. La danza de las horas, He vivido mi alma, también un poema muy hermoso, deben buscarlo. Cuento, el famoso Caballero Carmelo, como vamos a hablar más adelante, Los hijos del sol, importante también. Cuentos chinos, cuentos yanquis, ahí sí tiene un tema ya ideológico, político, ¿no? Muy interesante en estos cuentos. Teatro, también escribió teatro, uno inconcluso que se llamaba La Verdad lo haga, en colaboración con Mariátegui, escribieron La Mariscala, ambos. Novela, La ciudad de Tísico, novela corta, La ciudad muerta, Hierba Santa, y escribió ensayos, ¿no? Belmonte del Trágico y Psicología del Gallinazo. Bueno, acá tenemos un fragmento del famoso Caballero Carmelo. A ver, vamos a contar. Esbelto, magro, musculoso y austero, te das cuenta hay un tema descriptivo ahí, ¿no? Su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballero, justiciero y prudente. Si te das cuenta hay unas características animalescas y hay una comparación humanas, ¿no? Agallas bermejas, delgada cresta de encendido color, ojos vivos y redondos, mirada fiera y pernodadora, acerado pico agudo, ¿no? Otra vez con la descripción, si te das cuenta, era muy descriptivo, un desarrollo de descripción muy profunda, sobre todo el desarrollo de los colores, los matices. Creo que ahí está la clave también de Valdelomar en el tema de los matices, por eso hasta hacía muy íntimo el texto, ¿no? Seguimos. La cola hacía un arco de plumas tornasoles, su cuerpo de color caramelo avanzaba en el pecho audaz y duro. Las piernas fuertes, que estacas musulmanas y agudas, parecían la de un armado caballero medieval. ¿Te das cuenta? La comparación nuevamente, hay un tema de simil, ¿no? De trabajo de simil en el desarrollo, muy sencillo entre comillas, pero el tema de la elección de las palabras es muy importante. Una tarde después del almuerzo, mi padre nos dio la noticia. Había aceptado una apuesta para la jugada de gallos de San Andrés, el 28 de julio. No había podido evitarlo. Le habían dicho que el Carmelo, ¿de quién estamos hablando? Las características de Carmelo, ¿no? Cuyo prestigio era mayor que la del alcalde, esa comparación un poco exagerada, no era un gallo de raza. Molestóse mi padre, o sea, su padre se molestó, cambioróse frases y apuestas, ¿no? Ahí está un tema de terminología antigua y aceptó. Dentro de un mes toparía al Carmelo, o sea, enfrentaría, ¿no? El término topar es enfrentar, iría a un combate a la lucha a muerte. Hay terminología, por supuesto, de galleros, que es muy importante conocerla, sobre todo para poder manejar este cuento. Demostró dentro de un mes toparía al Carmelo, iría a un combate de lucha a muerte, o sea, el gallo que manejara de pie saldría ahí, ¿no? Cuerpo a cuerpo, con un gallo más fuerte y joven. Hacía ya 3 años que estaba en casa, o sea, no peleaba, ¿no? Había él envejecido mientras crecíamos. ¿Por qué aquella crueldad de hacerlo pelear? Se pregunta, ¿no? Parece que el personaje fuera un niño, ¿no? O un joven. Así parece en el fragmento. Veamos, el que está contando, ¿no? El personaje testigo. Pero si te das cuenta, al describir ciertas sensaciones, ya está mostrando por ahí un tipo de narrador iniciante. Pero hasta el momento es como un narrador testigo. Veamos, sigamos viendo. Llegó el terrible día. Característica el día, ¿no? Terrible. Todos en casa estábamos tristes. Un hombre había venido 6 días seguidos a preparar al Carmelo. A nosotros ya no nos permitían ni verlo. El día 28 de julio por la tarde vino el preparador y de una caja llena de algodones sacó una medialuna de acero con algunas pequeñas correas. Era la navaja, la espada del soldado. Otra comparación, ¿no? El hombre la limpiaba, probándola con la uña delante de mi padre, y los pocos minutos en silencio, con una calma trágica, sacaron al gallo que el hombre cargó en sus brazos como un niño. Un criado llevaba la cuchilla y mis 2 hermanos lo acompañaron. ¡Qué crueldad!, dijo mi madre. Lloraban mis hermanos y la más pequeña, Jesús, me dijo en secreto antes de salir: oye, anda junto con él, cuídalo, pobrecito. Llevóse las manos a los ojos, echóse a llorar y yo salí precipitadamente y hube de correr unas cuadras para poder alcanzarlos. Llegamos a San Andrés, el pueblo estaba en fiesta. Banderas peruanas agitábanse sobre las casas por el Día de la Patria, que ahí sabían celebrar con jugada de gallos, a la que solían ir todos los hacendados de ricos y hombres del valle. O sea, había una celebración central por el 28 de julio, ¿no? En Ventorríos, a cuya entrada había arcos de sauce envueltos en colgaduras y de los cuales dependían alegres quitasueños de cristales, quitasueños
son pequeños objetos, ¿no? Que dicen que cuidan o que atrapan los sueños de uno, ¿no? Vendían chicha de bonito, butifarras, pescado fresco, asado de brasa. Otra vez, el mencionar, el ubicar cosas también ya es una técnica de descripción, ¿no? Descripción pictórica. Anegado en cebollones y vinagre. El pueblo los invadía, parlachín y endominado con sus mejores trajes. Ahí está dándole calificaciones al pueblo, cómo se comportaban las personas, ¿no? Los hombres de mar lucían camisetas nuevas, bueno, los marineros, más que los marineros, los pescadores se refieren acá, ¿no? De horizontes franjas rojas y blancas, sombreros de junco, alpargatas y pañuelos anudados del cuello. Nos encaminamos a la cancha. Una frondosa higuera daba acceso al circo, bajo ramas enarcadas. Mi padre, rodeado de algunos amigos, se instaló. Al frente estaba el juez y a su derecha el dueño del paladín, Ajiseco. Ajiseco es el otro gallo, ¿no? Sonó una campanilla, acomodáronse la gente y empezó la fiesta. Salieron al ruedo con un singular ademán. Pillaron las cuchillas, mirándose los adversarios, dos gallos de débil contextura, y uno de ellos cantó. Colérico respondió el otro, echándose al medio del circo, mirándose fijamente. Alargaron los cuellos, erizadas las plumas, y se acometieron. O sea, se enfrentaron, ¿no? Hubo ruido de alas, plumas que volaron, gritos de la muchedumbre, y a los pocos minutos de jadeante lucha cayó uno de ellos. Su cabecita afilada y roja besó el suelo, y a la voz del juez: ha enterrado el pico, señores. Se ha muerto, ¿no? Batió las alas el vencedor. Aplaudió a la multitud enardecida, y ambos gallos, sangrando, fueron sacados del ruedo. Primera jornada había terminado, ahora entraba el nuestro. O sea, habían hecho una descripción de una pelea entre dos gallos anterior al que le correspondía de luchar, ¿no? Que era el caballero Carmelo. Un rumor de expectación vibró en el ciclo, o sea, estaban esperando por esta lucha, ¿no? Entre estos dos gallos. El Ajiseco y el Carmelo, 100 soles la apuesta. Sonó la campanilla del juez y yo empecé a temblar. En medio de la expectación general salieron los dos hombres, cada uno con su gallo. Se me hizo un profundo silencio. ¿Te das cuenta? Hay una descripción ahí de los hombres. Posiblemente uno de ellos eran sus padres, ¿no? Pero ya no lo describe como su padre, ¿no? Sino se aleja de él por el acto que está haciendo. Se hizo un profundo silencio y soltaron a los dos rivales. Nuestro Carmelo al lado del otro. Era un gallo viejo y achacoso. Todos apostaban al enemigo como augurio de que nuestro gallo iba a morir. No faltó aficionado que anunciara el triunfo de nuestro Carmelo, pero la mayoría de las apuestas favorecían a nuestro adversario. Una vez frente al enemigo, el Carmelo empezó a picotear, agitó las alas y cantó estentóreamente. El otro, que en verdad no parecía ser un gallo fino de distinguida sangre y alcurnia, hacía cosas tan petulantes, cuán humanas. Miraba con desprecio a nuestro gallo. Otra vez la descripción, ¿no? Si te das cuenta, en el desarrollo del cuento, en las comparaciones y todo eso, y mucho más acá, en este momento, hace una similitud entre el animal y el hombre, el humano, y donde dice que el humano se comporta mucho peor que el animal mismo, ¿no? Si te das cuenta. Enardeciéndose los ánimos de los adversarios, llegaron al centro y alargaron sus erizados cuellos, tocándose los picos sin perder terreno. El Ajiseco dio la primera embestida, entablóse la lucha. La gente presenciaba en silencio la singular batalla, y yo rogaba a la Virgen que sacara con bien a nuestro viejo paladín. Como ven, acá es un fragmento. La idea es que lo busquen, que lo lean por completo. Un cuento hermoso, un cuento con ideas, con ideología, por supuesto. Si te das cuenta, el término el desarrollo de la cooperación humana, y con mucha técnica, ¿no? Con sencillez, sí, porque no hay palabras rebuscadas. Por ahí el voce, el heterodóceo, que es una terminología antigua de forma de hablar de las personas. Pero que fuera de eso es un cuento que lo pueden leer, que lo puedes entender. Pero mucho más está el tema de la belleza, ¿no? De la descripción de los gallos y todo eso. Entonces, veamos que por ahí va, ¿no? Ahora vayamos al tema de la verificación, o verificando el aprendizaje, que siempre lo hacemos. Y ya sabes que esta parte tienes que responderlo en tu cuaderno, ¿no? Hay 4 preguntas esta vez. ¿Qué característica presenta el estilo narrativa de Abraham Valero Mar? ¿Qué características? Lo hemos dicho. ¿Cuál es el escenario donde se desarrolla el caballero Carmelo? También lo hemos dicho, ¿no? Ahí tiene que ver con el tema festivo del 28 de julio, pero tienes que describir más. Escribe el nombre de los integrantes del grupo Colónida. Tienes que averiguar. Es un tema de investigación. Un grupo muy importante de la literatura peruana.
Y Abraham Valdemar es considerado, ¿quién es considerado? Ya lo hemos dicho, ¿no? El padre del cuento peruano. A ver, para casa ya saben que tienen que enviarme la tarea, por supuesto, de las 10 preguntas o el Word que voy a dejar en el archivo de tarea. Y todo es contra el coronavirus. Como no voy a mandar la expositiva, tienes que estar atento acá, ¿no? El trabajo va a ser que me hagas un mapeo conceptual del tema del día, pero el mapeo va a estar centrado sobre todo en el trabajo del grupo Colónida, ¿ok? Entonces yo quiero que mandes para el domingo tu archivo de Word y tu mapeo conceptual, mapa conceptual, eso lo debes saber, por supuesto. Tercero secundaria, mapa conceptual lo vamos a estar trabajando desde quinto de primaria. Busca, si no te acuerdas muy bien, busca ejemplos en Google. Tiene que tener un título, ¿no? El mapeo tiene que tener subtítulos, características, todo enlazados, por supuesto, no tanto texto, sino más definiciones básicas. Y este mapeo quiero que lo mandes en una imagen, ¿no? Visible, puede ponerte una nota. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es importante trabajar mapeo? Es porque desarrollamos así el aprendizaje, el desarrollo, y queremos ver, sobre todo esta semana, en todos los cursos, esto, ver cómo trabajas el síntesis de las ideas que te hemos dado o que te damos, ¿no? Como profesores, además. Y en el tema de comunicación es muy vital. Así que cuídate, quédate en casa y nos vemos en la próxima clase de literatura.